Bueno, estamos detenidos acá en el capítulo 24 de Mateo, ¿cierto? Versículos 22 en adelante. Si aquellos días no fueren acortados, la pregunta, ¿cuáles días? Eso es lo primero que tenemos que preguntarnos, porque ¿se acuerda que les decía, esto se ha malinterpretado para decir que hoy día los días son acortados? Vivimos en una sociedad así, pero acelerada, ¿cierto? Corriendo de un lado a otro, y decimos, ¿ve que la profecía dice que se están acortando los días? No, esa sería una mala interpretación. Se está refiriendo al periodo que durará la gran tribulación. En su totalidad son 7 años, ¿cierto? Conforme a la profecía de Daniel, capítulo número 9, donde habla de 70 semanas. Pero en el grueso del padecimiento serán 3 años y medio, 42 meses o 1260 días, ¿cierto? Y en otro lenguaje, tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. No cabe la menor duda, serán 3 años y medio de una persecución terrible, hermano, terrible para los judíos, de eventos que van a ocurrir en el cosmos, ¿se acuerdan? Una tal estrella Genjo, que entendemos que es un cuerpo celeste, que va a caer a la tierra, va a ser envenenadas las aguas, van a ser envenenadas las aguas, va a morir mucha gente, en fin, lo estuvimos leyendo, no tiene ningún parangón. El pueblo de Israel vivirá conforme al trato de la omnisciencia de Dios todo este tiempo, pero esos días van a ser considerablemente acortados respecto a 2000 años de gracia, ¿no es cierto?, que llevamos nosotros. La iglesia más o menos lleva ese tiempo, 2000 años de providencia de Dios en que la puerta de la salvación aún permanece abierta. Porque para qué estamos con cosas, hermanos, digamos las cosas como son. Hoy día nuestro principal enemigo es la comodidad que tenemos, hermano, el bienestar y la prosperidad. Los primeros cristianos sí vivieron persecución, pero hoy día nadie está viviendo ninguna tribulación. Usted dirá, ¿el mundo está de mal en peor? Claro que sí, pero usted duerme tranquilo. Usted goza de una tranquilidad todavía real, ¿no? No es una cosa forzada, no sé si me explico. Pero el tiempo de 2000 años, comparativamente con los 3 años y medio, que van a ser los tiempos terribles de la gran tribulación, explica en este versículo 22, si aquellos días no fuesen acortados, definitivamente nadie sería salvo, más por causa de quienes, de los escogidos, ya también lo hablamos esto, ¿a qué escogidos se refiere? A los escogidos de Israel. Entonces debemos entender que hay escogidos ahora mismo, los que van a pertenecer a este gran traslado de la iglesia. Usted y yo somos escogidos por gracia y vamos a ser trasladados, pero en este texto no se está refiriendo a la iglesia, sino a los escogidos de Israel. Por eso es que es tan importante hacer esa separación. Permítame un paréntesis. Leímos por ahí en Apocalipsis 13 cuando dice que se le infundió autoridad, se le entregó, ¿no es cierto? Se le concedió autoridad a la bestia, tanto de batallar, de hacer guerra contra los santos y vencerlos. La pregunta es, ¿quiénes son esos santos de Apocalipsis capítulo 13? Algunos dicen es la iglesia. No puede ser la iglesia porque la iglesia ya habrá salido trasladada, arrebatada, antes que eso ocurra. Se refiere a los santos de Israel, los que crean en ese tiempo, ya lo estuvimos hablando. Entonces dice, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, serán en el futuro. Versículo 23, entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Será un tiempo de falsos mesías, de falsos cristos. Acuérdense que Mesías y Cristo es exactamente lo mismo, pero vamos a hablar un poco más de Mesías, porque es el lenguaje hebreo para que lo podamos contextualizar mejor. Y harán, note lo que dice, versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Me voy a anticipar. Hay un solo falso Cristo y un solo falso profeta que vendrá en el futuro, pero en ese tiempo se levantarán varios. Falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos en el texto? Los escogidos que van a ser redimidos, ¿cierto?, en el tiempo de la gran tribulación, principalmente Israel. Versículo 25. Ya os lo he dicho antes. Esta es una frase muy importante porque el Señor siempre anticipa todo lo que va a ocurrir. Y en el texto directo Él ya lo había dicho. Verso, por ejemplo, 4 y 5, Mateo 24, 4, 5.
Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, versículo 5, porque vendrán, no pocos, muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Note que está esta dualidad, por decir, falsos cristos, falsos profetas. Nosotros sabemos que viene el falso Cristo o anticristo o antimesías, pero al ladito de él, ¿quién va a estar? El falso profeta, y que va a engañar a Israel. Sigo leyendo, versículo 26. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Y aquí viene la razón contundente por qué ellos no tienen que creer esto. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es una venida gloriosa, hermanos. Versículo 28, ya vamos a llegar ahí, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Hay una versión que la traduce como buitres, una ave carroñera, donde hay cuerpos muertos. Ahí están, ¿ha visto esos programas cuando muestran? Están viendo el campo donde están los cadáveres. Bueno, ya vamos a hablar de eso. La semana que vimos, la última semana que nos reunimos a ver esto, hermano, ¿a qué le dedicamos? Le dedicamos tiempo a entender que en el ADN de Israel está la venida gloriosa de su Mesías. Por supuesto que ellos no esperaban un Mesías que venía, que padecía y que moriría. Por eso que, qué interesante, ¿eh? Mire, aquí empiezo a entusiasmar, pero Isaías 53 para un judío es una nebulosa, no lo pueden entender. Fíjense que si analizamos bien Isaías 53, inicia, subirá cual renuevo delante de él, empieza a decir en futuro, subirá cual renuevo delante de él, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Pero después dice, despreciado y desechado por los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y como que escondimos el rostro de él, fue pasado, fue menospreciado y no lo estimamos. Va a llegar un momento en que Israel va a tener que hacer memoria de lo que pasó con el Mesías. Ellos lo crucificaron. Por eso es que es tan interesante este lenguaje, porque los judíos esperan la venida de su Mesías. Nosotros esperamos, obviamente, la segunda venida del Mesías. Por eso es que hay que separar lo que es Israel de la iglesia, si no las profecías no tienen ningún sustento, no se sostienen. Ahora, en esa perspectiva de entender el anhelo de los judíos de que su Mesías vuelva pronto a reivindicar el reino, porque el concepto de reino está arraigado al pueblo de Israel. No debemos confundir, hermanos, en el concepto general y universal del reino, porque nosotros los creyentes ya estamos en la esfera del reino, ¿cierto? Porque Cristo es rey, Él nunca ha dejado de serlo. Dios tiene el control, el gobierno, el control de todas las cosas, nunca ha dejado de ser el soberano. Pero en el plano temporal, en la tierra, aquí, en lo temporal, el reino transitoriamente, lo voy a decir de esa forma, está en manos de ¿quién? Lo dice la Escritura, está en manos de Satanás. Acuérdense que lo dice el apóstol Juan de manera pero clara. Entre otros pasajes lo podemos ver. Y vosotros sois hijos de Dios y todo el mundo está bajo el maligno, que es Satanás. Ahora, no creamos que Dios perdió esa primera guerra, o esa primera batalla, mejor dicho. No, Dios nunca ha perdido, Él es invicto. Pero Él, en su soberanía, en su plan soberano, que a veces no lo entendemos muy claramente, concluimos que Él permitió que el reino temporalmente cayera en manos de Satanás. Pero el Hijo va a restaurar, va a recuperar y específicamente va a cumplir una promesa literal del reino de Dios, como lo estuvimos leyendo. Los judíos esperan un Mesías, por eso que van a ser tan vulnerables a recibir a cualquiera que les prometa reivindicación. O sea, hoy día mismo vemos sombras, luz, algunos asomos así como visos de esas cosas. Cualquier presidente, por ejemplo Donald Trump les promete cobertura, les promete protección, y los judíos inmediatamente empiezan ya por lo menos a decir, capaz que sea este el Mesías. Y no nos riamos, porque así va a ocurrir, va a venir el anticristo, no digo que sea Donald Trump, no podría hacerlo porque nosotros estamos aquí todavía. Pero ese es un tipo de anticristo. Hablará del Dios de Israel, hablará maravillas,
pero a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, se quita el peluquín, ¿ah? Se quita la máscara, no. ¿Ve que usted me lleva a eso, hermano? A decir cosas. ¿Qué le parece, Elianita? Bueno, estuvimos hablando de esto, no nos distraigamos. Quiero retomar luego el hilo porque ya se me va el tiempo. ¿Se acuerda cuando el Señor resucitó y se apareció 40 días con pruebas indubitables? Lo dice Lucas en Hechos, en el libro de los Hechos, él escribió Hechos. 40 días se apareció a los discípulos para que entendieran que Él había muerto, pero había resucitado. Y luego que todo eso ocurrió, ellos, los discípulos, los que serían sus apóstoles, le preguntaron, le hicieron una pregunta que no es absurda. Uno dice, pero ¿de qué están hablando? No, es la pregunta más coherente que ellos podían hacer como judíos. ¿Restaurarás qué cosa? ¿A Israel el reino de Dios ahora? Después que todo esto pasó, después de que todo esto se cumplió. Y el Señor le responde algo que para nosotros es una tremenda lección. No les toca a ellos, a ustedes, ¿cierto?, conocer el tiempo y la época. Habla de tiempo, cronos, y de sazones, dice el término en español, que sazones es como que a nosotros nos desvía un poco, pero significa estación, ¿ya? La época. Es decir, no les toca a vosotros saber este tiempo de restauración del reino de Israel. El Señor le podría haber corregido de inmediato. ¿De qué reino están hablando? Si ya yo lo restauré, yo vine a establecer el reino porque es espiritual. No le dijo así, no les toca a ellos. Por lo tanto, la pregunta no es absurda y se proyecta ¿hacia dónde? Se proyecta hacia adelante. ¿Qué es lo que quiero señalar? Que Israel, los judíos de justa manera están esperando ese Salvador, ese libertador de Sión que va a reivindicar a Israel. Nos dimos el tiempo de leer capítulo 11 de Isaías, ¿se acuerda? Donde hay una restauración del planeta de manera plena, ¿ya? La flora, la fauna, habrá justicia, habrá paz, no se prepararán para la guerra, no va a haber guerra, un tiempo realmente extraordinario. Nosotros vamos a estar glorificados en este tiempo. Y vamos a participar simultáneamente de estas dos condiciones, por decirlo así. Seremos con cuerpos de gloria, ¿cierto? Pero estaremos en una participación directa con el reino justo del Mesías. Lo dice la Escritura, que nosotros reinaremos con él. Por lo tanto, estuvimos viendo esos pasajes. Pero quiero terminar revisando algunos para poder avanzar. No sé qué les parece. Yo siempre les pido en esto mucha paciencia, hermanos, porque no se puede explicar. Por eso es lo que está pasando hoy día. Cualquiera escucha un videíto y se hace experto de la profecía bíblica y les dice, no, la iglesia acá, porque escuchó por ahí y vio un pasaje aislado y enseñó tal cosa. Se requiere tiempo, hermano. Isaías capítulo 61, por favor. Dice Isaías capítulo 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Verso 2, a proclamar el año de la voluntad de Jehová, de la buena voluntad de Jehová, del favor de Jehová, y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Note lo que dice el versículo 3, a ordenar que a los afligidos de Sión, esa es la iglesia, ¿no? No, definitivamente no. Nosotros no somos los hijos de Sión, ni los afligidos de Sión, es Israel. Se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Bueno, aquí en estos versículos nosotros entendemos las dos venidas de Cristo, cosa que no pudieron discernir los judíos. Usted dirá, pero ¿por qué usted dice eso? ¿Por qué está tan seguro de que eso es así? Bueno, la respuesta es porque yo lo digo y punto, hermano. No, eso no sirve, hermano, ¿cierto? No. Lo digo así irónicamente para entender que no podemos hablar por nuestra propia cuenta. Mire lo que dice Lucas capítulo número 4, hermanos, por favor. Lucas capítulo número 4, versículo 16.
Dice así la palabra del Señor, Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, está refiriéndose al Mesías, al Señor Jesucristo. Nazaret ya hablamos de lo que significa. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Mire, esto se cumple 700 años después, ¿ah? Lo que estamos leyendo en Isaías 61. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Está citando lo mismo que leímos, ¿cierto? Isaías 61. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable, el favor del Señor. ¿Y qué pasó? Hasta ahí nomás leyó. No sé si me estamos siguiendo. La profecía dice, capítulo 61 de Isaías, versículo 2, segunda parte, y el día de venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados. ¿De quién? ¿De qué pueblo? De Israel. El Señor Jesucristo no hace ninguna mención de la segunda parte, por una razón que ahora la entendemos, porque eso se va a cumplir en su segunda venida. No es que Él haya censurado ni omitido la profecía bíblica. Hay profecías bíblicas que tienen un cumplimiento parcial y el tiempo que Dios estime se cumple el resto de la profecía. La pregunta que siempre sobresale, ¿por qué el Señor no menciona el día temible de Jehová, de venganza y además de reivindicación del reino de Israel? No lo menciona. Dice el versículo 20, Lucas 4:20, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. ¿Cómo lo entendemos eso? Porque el Mesías volverá en su segunda venida para nosotros, pero para el pueblo de Israel se cumplirá lo que ellos esperan, la reivindicación de Israel, la reivindicación de su reino. No sé si me explico. Bueno, más adelante podemos enfocarnos más, pero está claro, Isaías 61, versículo 1 al 2, habla de la primera y la segunda venida de Cristo, y en el versículo 3 habla, y en adelante, de la reivindicación de las buenas nuevas de salvación para Israel. Queremos avanzar aquí viendo otro pasaje que también es muy decidor, hermano, que está en Joel, profeta Joel, capítulo número 2. Vamos a tomarlo del versículo 21 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Joel capítulo 2, versículo 21. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. ¿A qué se podrá estar refiriendo? Sigamos leyendo. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto y la higuera y la vid darán sus frutos. Verso 23. Vosotros también, hijos de ¿qué? Hijos de Sión. ¿A quién le está hablando? A Israel. Alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque nos ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Esto no se puede entender sino en lo que ocurre en Israel literalmente. La lluvia primaria y la lluvia secundaria. Lluvia primera y lluvia tardía. Versículo 24, las ceras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envió contra vosotros. Verso 26, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás mi pueblo nunca será mi pueblo avergonzado. Note el versículo 27. Esto es muy importante para poder interpretar correctamente. Y conoceréis que en medio de, ¿qué cosa? Lea usted. En medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Pregunta, ¿a quién se está refiriendo? En una interpretación simple, hermano. Se está refiriendo a el pueblo de Israel. Esto se lo presenta a un niño y el niño va a entender que
le está hablando a un pueblo específico, se llama Israel. En el versículo 21, cuando habla de tierra, es una tierra específica, ¿ya? Por eso que es tan absurdo cuando alguien pretende sostener un diezmo, ¿cierto?, en dinero. Hoy día los pastores amedrentan a su feligresía diciendo, usted tiene que pagar el diezmo porque está escrito. De todo lo que la tierra produzca, el 10% hay que entregarlo. Pero es una tierra específica, se llama la tierra de Israel. Era el fruto de la tierra, animal, vegetal. No era una cuestión arbitraria de decir, bueno, usted ganó dinero, tiene que pagar el diezmo. No. Ahora, no nos confundamos en que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, ni por necesidad, dice el texto, que significa obligación, sino que sea de una manera dadivosa y libre, conforme a lo que haya sido prosperado. Eso para que entendamos. Aquí se está refiriendo a Israel. Le dice, ¿no es cierto?, en el versículo 23, vosotros también, hijos de Sión. Es decir, los judíos esperan esto. Esperan la reivindicación de Israel, esperan un reinado justo, esperan que su Mesías more entre su pueblo. Y usted dirá, pero si él vino por primera vez, claro que le vino, pero lo decía la Escritura, a los suyos vino y los suyos, su propio pueblo, no le recibió. ¿Por qué todo este preámbulo? Volvamos a Mateo 24, hermano. O todo este comentario adicional para que podamos entender. Para que podamos, vuelvo a insistir y parece redundante, podamos meternos en el ADN del judío. Ellos esperan a su Mesías. Pero ellos no esperaban a un Mesías que vendría a morir, a padecer, sino que a alguien con poder, con gloria, para reivindicar su reino. Entendiendo eso, hermano, podemos ahora pasar a lo que dice Mateo 24 en estos versículos que acabamos de leer, en este ámbito de engaño, donde el propio Señor advirtió, el pueblo de Israel está susceptible a aceptar cualquiera que les prometa reivindicación. ¿Se acuerdan capítulo de Juan 5, ¿cierto? Dice Juan capítulo número 5, versículo 43, dice así. Evangelio de Juan, capítulo número 5, versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Esta tónica de recibir al falso y no al verdadero es una tónica que recorre la historia, hermano. Hoy día mismo, la gente que no ha nacido de nuevo, que tiene un cariz religioso, busca iglesias que le alimenten, ¿no es cierto?, sus expectativas naturales, ¿cierto?, terrenales, éxito, prosperidad, felicidad, etcétera, etcétera. Y no buscan iglesias bíblicas, porque no disciernen que las iglesias bíblicas son las verdaderas. Es exactamente lo mismo, el pecado nos lleva a creer lo falso, no a creer lo verdadero. De la misma manera el Señor vino por primera vez, Él vino a lo suyo, todo este mundo le pertenece, pero dice que los suyos, su propio pueblo, no le recibió. Eso lo dice el propio Juan en el capítulo 1. Y el propio Cristo está advirtiendo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Pero si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Es como que está dando un dato importante en la profecía bíblica de que vendría un falso Mesías, un falso Cristo en su propio nombre, en sus propias credenciales, y el pueblo de Israel lo va a recibir. Bueno, la Biblia advierte eso. Lo estuvimos leyendo, lo estuvimos estudiando. Un príncipe que ha de venir, ¿cierto?, firmará, establecerá, impondrá un pacto, me refiero a Daniel 9:27, y establecerá un pacto con Israel y los judíos le van a creer. ¿Por qué? Porque el tal príncipe, que es un plagiador, es un suplantador, les prometerá reivindicación. Sí, es la misma tónica. Fíjese que en la historia hubo dos personajes posterior a nuestro Señor Jesucristo, después de Cristo, después del año 70 inclusive, que fueron considerados por los judíos como el Mesías, porque ellos anhelan su Mesías, pues.
fue un tal Simón Bar Kokhba. No sé si alguien lo ha escuchado. Hay dos conflictos con los romanos históricos. Esto es historia, ¿cierto? Que una vez lo estuvimos estudiando así, pero me acuerdo que en pandemia, cuando hacíamos las reuniones a distancia, ¿se acuerdan? Entonces uno decía, no sé si estoy solo, hablando solo ahí, pero por la fe decía, están todos los hermanos pendientes. Eso es broma. Y estudiamos sobre los conflictos judeo-romanos, no sé si se acuerdan. Hubo un conflicto que se estableció entre el año 66 al año 73 después de Cristo, donde está incluida, ¿no es cierto?, la caída de Jerusalén, la destrucción del templo, Tito Vespasiano, etc., todo lo que estuvimos estudiando en el año 70. Pero después hubo una revuelta, una resistencia judía, en el tiempo precisamente de Bar Kokhba, que fue en el año 134 al año 132 al 135 después de Cristo. Es decir, posterior, muy posterior a la caída de Jerusalén. Y que los judíos lo consideraron el Mesías. Inclusive, si usted lee, era tanta la expectativa de que era el Mesías prometido que lo explicaron a la luz de la propia Escritura. En Números habla de la estrella, del hijo de la estrella. Número 24-17 lo tengo apuntado acá. Son detallitos al margen que yo le entrego. Pero fíjense ustedes que este Simón Bar Kokhba cayó, murió. No era el Mesías. Y posteriormente, entre los años 1626 al 1676, en ese lapso vivió un tal Shabtai Tzvi, que también fue considerado por los judíos, estamos hablando del siglo XVII, el Mesías prometido. Pero resultó que no era el Mesías. Bueno, nosotros hemos conocido muchos falsos Mesías, ¿no es cierto? Yo soy el Cristo. A nosotros también nos sirve de enseñanza. Pero enfocándonos específicamente a los judíos, debe haber una advertencia, y el Señor les advierte varias veces. Mateo 24, 4 al 5, 11, 23 al 26. Se levantarán muchos cristos, se levantarán muchos falsos profetas, se levantarán aquí y allá, no lo creáis. Ya vamos a leer, está en el desierto, no salgáis, no lo sigáis. Está en las cámaras ocultas, en los aposentos internos, no lo creáis. Y las razones son porque el Señor, cuando vuelva el Mesías, vendrá en un portentoso evento, glorioso. Bien, esa advertencia sobre los falsos cristos, lo podríamos decir anticristos o antimesías, y también antiprofetas, está advertido Israel de todo aquello, porque nosotros ahora entendemos y tenemos el privilegio de ver toda la panorámica profética. Solamente habrá escúcheme bien, un falso Cristo, o un anticristo, o un antimesías, que es lo mismo. Cuando decimos anticristo o antimesías, es lo mismo. ¿Por qué quise incorporar este término antimesías? Porque tiene que ver con el lenguaje hebreo. Ellos esperan al Mesías, no al Cristo. No sé si me explico. Para nosotros es lo mismo, porque tenemos el legado del lenguaje griego, ¿cierto? Cristo es griego, Mesías es hebreo. Pero es exactamente lo mismo. Hay un solo falso Cristo que va a venir, el anticristo que conocemos nosotros. Y hay un solo falso profeta que ha de venir. Por lo tanto, no hay muchos falsos cristos, ni muchos falsos profetas que van a representar a este único, singular, anticristo o antimesías y el falso profeta. Por ejemplo, todos nos acordaremos, ya vamos terminando, el apóstol Juan nos advierte esto. A ver, veámoslo en Primera de Juan, a ver si alcanzamos a recorrer algunos pasajes, hermanos. Partamos con el primero. Dice así, Primera de Juan, capítulo número 2, Primera de Juan, capítulo número 2, versículo 18. Hijitos, verso 18. Ya es el último tiempo. El original dice ya es la última hora. Imagínense, 2000 años atrás, Juan ya hablaba de que estamos en el último tiempo. Nosotros tenemos que tener el mismo lenguaje. Cristo viene en cualquier momento. Y según vosotros oíste que el anticristo viene. Mire cómo singulariza a un personaje llamado anticristo. Para un lenguaje más hebreo, un antimesías, el que va a engañar a Israel. Así ahora han surgido muchos, claro que sí, muchos anticristos, lo mismo que dice Cristo. Muchos vendrán en mi nombre, a muchos engañarán.
Por esto conocemos que es el último tiempo. Es decir, el apóstol Juan está anticipando la venida de alguien singular, el anticristo, el antimesías, aquel que va a engañar a Israel. Sin embargo, ya a través de la historia vemos muchos que han salido en ese concepto de Cristo, haciéndose pasar por Cristo. Son falsos Cristos, pero no es el falso Cristo. ¿Se entiende? Lo mismo se le reveló a este Juan en el capítulo 13 de Apocalipsis. Por favor. Se fija que siempre estamos revisando los mismos pasajes porque son las profecías bíblicas. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 en adelante dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Permítame solamente un comentario. Esto es la descripción exacta de lo que vio 600 años antes de Cristo el profeta Daniel, capítulo 7, principalmente. Lutero decía que ningún profeta ni ningún apóstol habló con visiones. Ese es el erudito, el reformador que la gente hoy día alaba. ¿Cómo que Daniel no vio visiones? ¿Cómo que Juan no vio esto y que concuerda en el mismo espíritu lo que dijo 600 años antes de Cristo Daniel? Bueno, para resolver esa pregunta es que Daniel también es un libro cuestionado, por hermano, imagínense. Así resuelven hoy día. Borran con goma de borrar, con corrector, lo que no les no encaja en su razonamiento. No seamos fácil de mover nuestra manera de pensar, hermano. Versículo 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón. Este es Satanás, el dragón es Satanás. Usted lo puede ver en el capítulo 12 de Apocalipsis. Adoraron al dragón, dice el versículo 4, que había dado autoridad a la bestia. Este es el anticristo, este es el antimesías, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad. La bestia no tiene autoridad en sí misma, sino que se le concede autoridad para actuar 42 meses, es decir, 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, lo que decíamos delante. Estos son los santos de Israel. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Versículo 9, si alguno tiene oído, oiga. No dice lo que el Espíritu dice a las iglesias, como lo vemos en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. ¿Por qué? Por una razón sencilla: la iglesia ya no está aquí. Saltemos al versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra, otra bestia, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido, note, se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Hasta ahí la lectura por ahora. Aquí aparecen los 2 personajes singulares. Aparece la bestia y el falso profeta. No se menciona falso profeta, pero aparece el concepto de 2 bestias, una que sale del mar, otra que sale de la tierra. Avanza el capítulo 16. Capítulo 16 de Apocalipsis, un pasaje que lo vimos en su oportunidad, dice lo siguiente, versículo 13, Apocalipsis 16, 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, ahí aparece el diablo, el dragón, la bestia, el anticristo, el antimesías, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana. Ahí aparecen estos 2 personajes, la bestia, el anticristo y el falso profeta.
Avancemos al capítulo 19, versículo 20. Apocalipsis 19, 20. Y la bestia, nuevamente, fue apresada, y con ella, ¿quién? El falso profeta. No sé si se nota la singularidad de estos dos personajes. No son muchas bestias, ni son muchos falsos profetas, sino que es uno, que es la bestia, o anticristo, o antimesías, y es uno, el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago, ¿cierto?, de fuego que arde con azufre. Salte al capítulo 20, ahí mismo, en Apocalipsis, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban, ¿quiénes? La bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Qué es lo que acabamos de descubrir con todos estos textos? Que estos dos personajes van a engañar principalmente a Israel, ¿ya? El antimesías y su falso profeta. Hay una singularidad en estos conceptos que Cristo ya anticipaba. Muchos dirán en aquel día: yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy su Mesías. No lo creáis. Porque, ¿qué es lo que pasa? El verdadero no vendrá de manera oscura, de manera, ¿cómo decirlo?, incógnita, sin mayores evidencias. El verdadero Cristo, el verdadero Mesías vendrá de manera gloriosa. Eso es lo que tenían que entender los judíos. De hecho, cuando vemos el Evangelio de Lucas, vemos que ellos le preguntan: ¿y dónde será eso? Y ellos le dicen: donde se junta el cuerpo, donde esté el cuerpo, allí se juntarán los buitres, las águilas. Quiero terminar, hermano, con este comentario, porque se me fue el tiempo con cresa. Así como ellos esperan este Mesías reivindicador, pero van a ser engañados con el falso Mesías que les va a prometer, acuérdense ustedes, que les va a levantar el templo. Imagínense, para ellos va a ser realmente espectacular. El templo que tanto anhelan les va a ser levantado ahí en la explanada de Jerusalén, cuando el Mesías, el falso Mesías, establezca este trato, este pacto con ellos, ¿ya? Lo van a adorar, van a creer que es el Mesías prometido, pero a la mitad de la semana va a mostrar su verdadera identidad. Eso es lo primero. En segundo lugar, la Biblia enseña que los judíos son muy vulnerables, hermano, a las señales y a los prodigios. Fíjese usted que si usted hace una mirada desde el Antiguo Testamento y se proyecta hacia el Nuevo Testamento, la cantidad de versículos que se menciona respecto a las señales. El Señor se movía con este pueblo a partir de señales. Así lo hizo en su liberación de la esclavitud en Egipto, a través de señales. El propio Señor, estuvimos estudiando los domingos en la mañana, el propio Señor le dijo, Isaías capítulo 7, cuando dice: he aquí el Señor os dará una señal. La Virgen concebirá. Pasajes categóricos que muestran de que este pueblo anda por señales. Ya lo vamos a ver la próxima vez, pero hay una cosa. El Señor confronta a los dirigentes de este pueblo y les dice: la generación mala y adúltera es la que pide señales para creer. Que el Señor bendiga su palabra.